Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 1 de Asombros y Nostalgias de Jorge Eduardo Rivera. Empecemos. Recuerde que cada guía debe ir con su nombre, curso y fecha. El objetivo de esta guía es reconocer a través de la lectura de texto el asombro como punto de partida de la actividad filosófica. La idea es que usted tenga su guía a mano, puede ser, ¿cierto?, descargada o en papel, para que podamos ir siguiendo juntos la lectura y así ustedes puedan ir destacando y escribiendo en un costado las preguntas o los significados que vayamos conversando. Antes de comenzar con la lectura propiamente tal, aparecen dos preguntas. Son total y absolutamente personales. Cada uno, ¿cierto?, tiene una opinión, cada uno sabe lo que va a responder. No es necesario que esté bueno o que esté malo. Lo que a mí allí me interesa es que usted me entregue información respecto de lo que sabe. ¿Por qué es necesario hacerse preguntas? ¿Por qué es importante que el ser humano se cuestione ciertas cosas? ¿Por qué es importante que nosotros como personas estemos constantemente cuestionando, preguntando sobre las cosas? La otra pregunta es, ¿qué consecuencias tiene el asombro y la problematización? El asombro en el sentido de sorprendernos, ¿por qué es importante sorprendernos? Y por qué es importante la problematización, es decir, hacer un problema. Ojo que aquí hacer un problema no significa complicarnos por las cosas, sino que hacer un problema supone el buscar una solución. Para el trabajo de la guía haré la lectura de cada párrafo y luego su respectivo comentario. Empezamos ahora con la lectura del texto Extracto de Asombros y Nostalgias de Eduardo Rivera. La filosofía se convierte en pasión cuando logra hacer de verdad eso que le es más propio, vale decir, preguntar. Filosofar es preguntar. Pero una vez más tenemos que recordar que preguntar no es lo mismo que formular una pregunta. Pilato le preguntó a Jesús ¿qué es la verdad? Pero en realidad lo que hizo no fue más que formular esa pregunta. En el fondo no le interesaba saber lo que es la verdad. Si le hubiera interesado realmente saber lo que es la verdad, si lo hubiera necesitado para hacer, no habría podido seguir haciendo otras cosas, sino que se habría quedado allí fijo, girando en torno a lo que la verdad pudiera ser. Pero Pilato lanzó su pregunta y luego se dedicó a otras cosas. Esa pregunta no era una verdadera pregunta, porque una verdadera pregunta es una pregunta hecha con pasión, una pregunta que nos agarra y no nos suelta, como esos perros guardianes que cuidan las casas de los ricos. Entonces, en este primer párrafo ya tenemos algunas características donde se nos señalan la diferencia, por ejemplo, de lo que es preguntar con hacer o formular una pregunta. Aquí el ejemplo que nos da es el de Pilato, cuando le pregunta a Jesús qué es la verdad. Pilato en realidad no quería saber una respuesta. Él no necesitaba saber qué es la verdad. Él simplemente lanzó esa pregunta sin esperar nada a cambio, ¿ya? Él formuló una pregunta, por lo tanto, que es diferente de preguntar. Cuando yo pregunto es porque hay algo que a mí no me permite seguir, es decir, si yo no tengo una respuesta, entonces no puedo continuar haciendo las cosas porque esa pregunta, ¿cierto?, me está constantemente dando vueltas en la cabeza y no me deja pensar en otra cosa. Allí recién hablamos de una pregunta verdadera, ¿ya? Cuando hay una pregunta que a mí de verdad no me deja continuar con lo que se supone que debería hacer. Pasemos al segundo párrafo. ¿Qué es preguntar? La palabra preguntar viene del latín percunctari, que significa vacilar. Preguntar es vacilar, y vacilar quiere decir perder la solidez, estar en peligro. Cuando estamos tranquilamente sentados, podemos descansar confiadamente. Estamos seguros, firmes. Y es ciertamente una delicia esta experiencia de la solidez y la firmeza. Es un modo de estar en la realidad que se caracteriza por la satisfacción. Nos sentimos a gusto, estamos bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una característica de lo que es preguntar. Preguntar significa vacilar.
Entiendo que para ustedes la palabra vacilar tiene algunos significados, pero de acuerdo al texto no se condicen. Por ejemplo, vacilar en este caso no significa estar de fiesta, sino que vacilar significa estar inseguros, perder la solidez, es decir, estar inestables, estar en peligro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros preguntamos es porque estamos vacilando, es decir, estamos dudando, perdemos la solidez y la firmeza, porque obviamente es sentirnos muy gratos cuando estamos en la firmeza, cuando estamos seguros. Entonces allí, en este estado, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir a gusto. Obviamente a todos nos gusta sentirnos seguros, a nadie le gusta andar inseguro por la vida, ¿ya? Entonces cuando nosotros preguntamos es cuando nosotros estamos inseguros. Pasamos al siguiente párrafo. Hasta que de pronto empieza a temblar. Me refiero a un temblor de tierra común y corriente, aunque los temblores de tierra jamás son comunes y corrientes. Son siempre algo extraordinario, algo amenazante para lo habitual y acostumbrado. Cuando empieza a temblar salimos de nuestra firmeza, de nuestra seguridad, y de pronto estamos inseguros. El hombre que está inseguro se pone en movimiento para buscar seguridad. Cuando tiembla, huimos, pero hay que entender esta huida. De lo que huimos es de la inseguridad. Huimos quizá para buscar refugio en un lugar seguro donde no estemos amenazados. ¿Por qué huimos de la inseguridad? Entonces aquí voy a hacer una aclaración. La palabra extraordinario está, ¿cierto?, separada por un guión. No significa que esté mal escrito, sino que en filosofía, vamos a ver, ¿cierto?, en algunos textos más adelante, se hacen ciertos acomodos en el lenguaje para darle mayor importancia a lo que se está diciendo. Por ejemplo, en este caso de extraordinario, significa que es algo además de lo ordinario, es decir, algo que sale de lo común, ¿ya? Entonces, por eso está allí destacado, porque cuando nosotros temblamos, dudamos, vacilamos, sucede algo fuera de lo común, sucede algo extraordinario, ¿ya? Entonces, aquí en este párrafo, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros vacilamos, cuando nosotros preguntamos, se hace el símil a lo que es un temblor, ¿ya? Cuando hay un temblor, obviamente nosotros perdemos la seguridad, empezamos a tambalear, no sabemos hacia dónde ir. Entonces, obviamente, en nuestro sistema lo que pretende es siempre hacernos huir, porque nos pone alerta, nos dice algo está pasando, estamos en peligro acá, busquemos algo seguro, ¿ya? Entonces nos ponemos en alerta y tendemos a huir. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos sentimos inseguros. Cuando nosotros sentimos, ¿cierto?, esta inseguridad, cuando sentimos que ya no estamos firmes, no estamos sólidos en algún lugar, lo que buscamos es huir, pero huimos no para arrancar del temblor en sí, sino que huimos para buscar algo seguro, para buscar la solidez que habíamos perdido. Se diría que la inseguridad es lo contrario de la vida. La inseguridad nos amenaza, nos quita ese estar en la realidad en que nos sentíamos a gusto, es decir, nos quita en cierto modo la realidad en que estábamos. En lo inseguro no se puede estar. Lo inseguro es lo inestable, es lo que vacila. Y huimos de lo vacilante porque necesitamos estar firmes, porque estar en sentido pleno es estar firme, estar en lo firme. Entonces aquí lo que se pretende explicar, ¿cierto?, es que cuando nosotros nos sentimos inseguros, es decir, sin seguridad, lo que obviamente nosotros buscamos es esa sensación de poder estar estable en algún lugar, ¿ya? Porque necesitamos estar firme. Cuando yo estoy firme, entonces puedo decir plenamente que estoy en algo que me sustenta, estoy en algo que me sostiene. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, cuando nosotros vacilamos, generamos esta sensación de inseguridad. Por lo tanto, lo que nosotros vamos siempre a pretender a buscar, ¿cierto?, es sentirnos bien. Y el sentirnos bien significa estar seguros. Por ejemplo, esto mismo que está sucediendo en la actualidad, muchas veces nosotros sentimos miedo, ansiedad, angustia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación extraordinaria donde muchas veces nos hemos preguntado, por ejemplo, si vale la pena seguir haciendo las guías,
si vale la pena, ¿cierto?, seguir preocupándonos, teniendo horarios, teniendo, ¿cierto?, un método. Nos preguntamos, ¿cierto?, esas cosas y es súper válido. Nos genera, ¿cierto?, esta ansiedad, esta inseguridad, pero obviamente nos empezamos a sentir un poco mal y es porque nosotros necesitamos saber qué va a pasar, nosotros necesitamos estar en algo seguro, estar en algo firme, estar en algo sólido, ¿ya? Entonces, en el momento en que nosotros nos preguntamos, estamos buscando, ¿cierto?, esta seguridad que nos fue arrebatada. Continuamos. Preguntar es vacilar, es estar sin estar, estar en lo inestable. Por eso, preguntar es salir en busca de lo firme, querer saber y querer saber de un modo seguro, en forma estable. Preguntar es una cosa extraña y nada fácil. Las preguntas, decía Heidegger, y más aún las preguntas fundamentales, no se encuentran ahí tan simplemente como las piedras y el agua. Las preguntas no las hay como hay zapatos o vestidos o libros. Las preguntas son, y solo son en su real y efectivo preguntarse. Entonces, lo que yo les decía, cuando nosotros nos preguntamos, obviamente es porque estamos en una situación de inseguridad, cuando nosotros estamos inestables, cuando nosotros no sabemos, cuando nosotros hemos perdido esa firmeza, esa solidez. ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo me pregunto es porque yo quiero encontrar una respuesta. Si a mí esa respuesta no me satisface y todavía me mantiene inseguro, obviamente que me voy a seguir preguntando, voy a querer saber más para poder llegar, ¿cierto?, nuevamente a este estado de seguridad donde yo pueda sentirme bien, satisfecho, confortable, ¿cierto? Donde yo, en fin, esté en gusto, a gusto, donde yo pertenezca. Entonces las preguntas no son fáciles de hacer porque muchas veces nosotros podemos encontrar respuestas que no queríamos escuchar. Pero sí es importante hacerse preguntas. Muchas veces sí es necesario que nosotros echemos una mirada hacia atrás, hacia cómo estamos haciendo las cosas, hacia cuáles son mis principios. Entonces, valorar todo lo que yo soy, todo lo que yo sé, para así, ¿cierto?, formar un cimiento mucho más firme y sólido sobre el cual poder estar y sentirme bien y a gusto donde estoy. ¿Qué es, pues, la filosofía? La filosofía no nace jamás de sí misma, nace de un acontecimiento radical que nos pone en marcha, que nos saca de nosotros hacia otra cosa. Este acontecimiento radical se llama admiración, o mejor, extrañamiento. La filosofía, decían Platón y Aristóteles, nace de la extrañeza. Este concepto de extrañeza es súper importante, al menos en filosofía. Se propone como el principio de la filosofía. ¿Ya? Los primeros filósofos, vamos a ver más adelante, eh, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, ellos se preguntan respecto de el origen del universo. ¿Ya? Entonces, en ese preguntarse por el origen, porque ellos necesitaban saber de dónde venían las cosas. ¿Ya? No necesitaban una respuesta de que, vino Zeus y puso un rayo y por eso surgieron las cosas. No, ellos necesitaban una respuesta más racional. Y en ese necesitar una respuesta más racional se provocó, ¿cierto?, esta sensación de extrañamiento, de admiración. Ellos vieron, por ejemplo, el cielo y se preguntaron por qué el cielo es azul. Ellos vieron, por ejemplo, un árbol y se preguntaron por qué está este árbol aquí, por qué existe este árbol, por qué este árbol tiene esta forma y no otra, ¿ya? Entonces esta sensación de extrañeza, de extrañamiento, es importantísimo en filosofía. Cuando los primeros pensadores se cuestionaron sobre esas cosas que parecían tan obvias, porque nosotros miramos el cielo y en realidad nunca nos preocupamos, nos preguntamos por qué es azul, sino que simplemente asumimos que es así, ¿ya? Entonces, cuando nosotros dejamos de asumir que las cosas son simplemente porque son, es cuando nace esta sensación de extrañeza, de extrañamiento, de asombro. Entonces, cuando nosotros nos asombramos y queremos explicar por qué están allí, entonces surge la filosofía. La filosofía no nació porque sí, sino que nació porque las personas empezaron a preguntar, oye, ¿por qué existe esto? ¿Por qué está esto de esta manera y no de esta otra?
¿ya? Entonces ellos empezaron a pensar, se empezaron a cuestionar y se empezaron a asombrar de las cosas que habían, como que fueran como niños pequeños que están recién conociendo el mundo. Entonces de todo se admiran, todo les provocaba querer aprender sobre eso. Entonces se provoca como esta especie de separación donde obviamente ellos se van a preguntar por las cosas, pero se van a separar, van a querer pretender separarse de este objeto para poder entenderlo mejor, ¿ya? Entonces por eso es tan importante este concepto de extrañeza, de extrañamiento, de asombro, de admiración con el cual comenzó la filosofía. ¿De qué se extraña el ser humano filosófico? Se extraña de lo más obvio, de lo que siempre estaba ahí, de lo de siempre. Se extraña de un cierto fondo, de un suelo en que su ser ha estado siempre. Se extraña quiere decir, se hace extraño a eso de lo que antes era familiar, lo que antes le era natural, sencillo, familiar y obvio. Como no son familiares nuestros padres, nuestros hermanos o el perro regalón. Se le ha convertido al ser humano de pronto en algo problemático, extraño, ajeno y lejano. Esto obviamente en relación a lo que decía con anterioridad, ¿cierto? Esta sensación de extrañeza, que lo que me provoca es un poco separarme de eso, pero para poder comprenderlo mejor, para convertirlo en algo problemático, en algo distante, en algo lejano, pero no con el sentido de alejarnos, de complicarnos, sino que en el sentido de poder comprenderlo y saber verdaderamente de él. Algo en lo que estábamos se nos va, pero no se nos va pura y simplemente, sino que a la vez nos acosa, nos asalta, se torna un extraño, pero curiosamente no un extraño que nos resulte indiferente, que no nos interese en absoluto, sino justo al revés, un extraño que nos mantiene retenidos y absortos en su propia extrañeza. Es decir, que nos provoca, ¿cierto?, esta sensación de lejanía, esta sensación de alejarlo, pero no para provocarnos indiferencia, no para dejarlo de lado, sino que para mantenernos en él, para poder conocer, para poder entender eso que nos provocó la extrañeza. Pero la extrañeza filosófica no es una extrañeza por esto o lo otro, por tal o cual cosa que de repente se nos haya vuelto asombrosa, no. La extrañeza filosófica es una extrañeza absoluta. En ello todo se nos hace extraño, y lo que en todo nos extraña es algo que está en todas las cosas, su ser, su realidad. Nos extraña que las cosas sean, que sean reales. Entonces aquí le da como el cierre, ¿cierto?, a este fragmento que estábamos leyendo, donde nos propone sobre la extrañeza filosófica, que nos dice aquí que no es cualquier cosa, no es que simplemente como que hoy me sorprendí y ya es una extrañeza filosófica, no, sino que nosotros nos asombramos porque tal vez nunca nos preguntamos por qué el perro es un perro, qué caracteriza al perro de otras especies, qué hace diferente a mi perro de otros perros, ¿ya? Entonces aquí nosotros no simplemente nos vamos a preguntar, ¿cierto?, por una parte física, sino que también nos vamos a preguntar por su ser. Luego entonces de haber leído atentamente junto conmigo la lectura, vamos a responder lo siguiente. Número 1. ¿Qué características tiene preguntar según el autor? Es decir, de acuerdo al texto, ¿cuáles son las características que tiene el preguntar? Número 2. ¿Qué similitudes o diferencias tiene su concepto de preguntar y el mío? El autor tiene su propia definición, sus propias características de lo que es preguntar. Yo tengo mis propias concepciones, mi propia definición de lo que es preguntar. Entonces, en la pregunta 2, lo que yo debo hacer es contrastar, comparar lo que aparecía en el texto, lo que el autor entiende por preguntar y lo que yo entiendo por preguntar. Número 3. Según el autor, ¿qué relación existe entre preguntar y la seguridad? ¿Se acuerdan que en uno de los fragmentos, en uno de los párrafos, perdón, nos hablaba respecto de el sentirse seguro, inseguro, lo que era extraordinario, ¿cierto? La solidez, la firmeza en la cual estábamos? Entonces, ¿qué relación tiene esa sensación de seguridad con
el preguntar, ¿ya? Entonces ahí ustedes van respondiendo de acuerdo a lo que comprendieron. Número 4. ¿Qué preguntas me he realizado que me han hecho vacilar y sentir que pierdo la estabilidad sobre cosas de las que antes me sentía muy seguro? ¿Qué quiero preguntar con esto? Es que muchas veces nosotros nos creemos que estamos seguros respecto de algo, es decir, como que yo simplemente lo sé y no tengo por qué dudar de eso. Sin embargo, hay algunas circunstancias en nuestra vida que en algún momento nos han hecho dudar respecto de esas certezas que yo antes tenía. Entonces, ¿qué preguntas quiero saber se han hecho ustedes que los han hecho dudar respecto de esas certezas que ustedes creían tener? Número 5. ¿Sobre qué pregunta la filosofía? Aquí lo que ustedes piensen que se pregunta la filosofía o qué preguntas podrían ustedes catalogar como filosóficas. Mencionar algunas cosas, algunos temas que ustedes consideran que trata la filosofía. Número 6. ¿Me he hecho preguntas filosóficas? ¿Por qué? En relación a la pregunta anterior, cuando ustedes hablan sobre temas que trata la filosofía, la idea es que ustedes puedan reflexionar si es que alguna vez se han preguntado por esos temas, sobre esas preguntas que supuestamente se hace la filosofía. ¿Ustedes se las han hecho alguna vez? Sí, no y por qué. Finalmente, la número 7, ustedes tienen que hacer 10 preguntas. Simplemente escribir 10 preguntas y después a un costado de esa pregunta clasificar si es filosófica o no es filosófica, ¿ya? Entonces ustedes en la misma guía, en el apartado arribita, se los voy a mostrar, tenemos características de la pregunta filosófica, es decir, cómo debería ser una pregunta filosófica. Primero, se pregunta acerca de principios o fundamentos, es decir, sobre especie de orígenes, sobre el concepto que dio origen, ¿cierto?, a esta pregunta. Luego tenemos que hay más de una respuesta posible, es decir, esa misma pregunta puede tener tantas respuestas como personas estén respondiendo. Y finalmente problematizan lo que se presenta como obvio o dado, que es lo que hemos estado viendo también en el transcurso de la guía, donde ustedes, ¿cierto?, se pudieron dar cuenta o entender, comprender que en un comienzo nosotros simplemente pensábamos que las cosas eran así porque sí. Nunca me pregunté por qué el cielo es azul. Nunca me pregunté por qué existe el universo. Nunca me pregunté por qué existe el ser humano, ¿ya? Entonces, lo que hace una pregunta filosófica es presentar eso que es obvio, que es dado, que yo simplemente sé, presentarlo como una pregunta. Entonces, allí yo les dejo un ejemplo. ¿Qué es lo justo? Entonces, si ustedes pueden ver, nos preguntamos acerca de un principio, porque tal vez lo que yo considero como justo no es necesariamente lo que otro considere como justo. Entonces aquí yo me voy a preguntar ya, pero ¿cuál es tu definición de justicia? ¿O qué es para ti lo justo? ¿Qué es para mí lo justo? Entonces allí nosotros vamos a responder. Entonces lo que para una persona es lo justo, para mí tal vez no lo sea. Entonces allí yo tengo más de una respuesta. Y además va a problematizar lo que es obvio. Yo simplemente digo, no, esto es justo, no, es que esto es injusto. Pero ¿sobre qué base yo doy esa respuesta? Porque nosotros no nos preguntamos sobre qué base yo sé lo que es justo, lo que es injusto. Simplemente lo digo como que para todos fuera igual. Y obviamente no para todos es igual. Entonces, esas son características de las preguntas filosóficas. Entonces, una vez entendiendo eso, podrían ustedes responder o al menos hacer la lista, la número 7, 10 preguntas simplemente y poder clasificarlas como filosóficas o no filosóficas. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.